Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer saludarles. En lo personal, no soy muy dado a leer textualmente, pero en base a lo que he leído, valga la redundancia, en los últimos meses, en lo que ha escrito y en lo que ha posteado, un referente del fútbol salvadoreño, me refiero a Julio Herrera Díaz, no tal vez me obliga, no es esa la expresión, me anima, mejor dicho, a venir a leer textualmente lo que me encontré en el portal de Julito Herrera, como se le conoce, como se le recuerda en el fútbol salvadoreño. Lo que escribió en las últimas horas, haciendo referencia a la partida de don Hernán Carrasco en un momento complicado del fútbol salvadoreño por malos resultados, por la salida del coach, y en el marco del centenario de Firpo, en el marco del centenario, debo decir, del aniversario de Municipal Limeño, sus 74 años, FAS con algunos problemas administrativos, pero que no deja de ser y tener historia. Tomé a bien, les decía, tomé a bien venir y compartir con ustedes el sentimiento de un hombre que generó fútbol. Y yo les digo aquí a mis amigos de México, en el exterior, aquí en Houston, sobre todo con los que se puede hablar de fútbol, lo más cercano que tuvo el fútbol salvadoreño a la figura, en este caso decíamos, de Carlos el Pibe Valderrama. Voy a leerlo de forma textual, lo que escribía Julio Herrera en su momento. Voy a leer prácticamente de la mitad hacia abajo, y voy a hacer el otro segmento porque me parece importante, porque es donde acota más, en este caso, decíamos, parte de las vivencias con don Hernán. En la primavera hace un año, dice, visité a mi amigo y compañero de Águila, Luis Alberto El Pelón Ramírez, que vive en Houston, con quien recordamos momentos y anécdotas. Don Hernán era de los obligados a recordar con sus dichos chilenos. Cuando se refería a alguien que se excedía en el licor con su acento chileno, lo hacía más jocoso, chucha, este cabro se tomó hasta el agua del florero. El won, cuando se refería a alguien que jugaba bien, era usual oír al maestro decir al Pelón Ramírez, se gastó un partido el won. Frases que todavía resuenan en mi mente y después de tantos años, otras como el peto, cuando se refería al chaleco, la polera, una camisa, el guatón, un utilero gordo que trabajaba con Águila. Y cómo olvidar, dice, 20 won, tomémonos un tinto, o ponte la polera, won, que vas a pescar un resfriado won. En cuanto a la comida, le fascinaban las patitas de puerco. Dice, son tantos recuerdos que todos los jugadores que tenemos de él, que se pasarían horas y horas recordándolo. Quisimos hablarle y saludarlo, con la disculpa, pero tanta tecnología no alcanzó para que pudiéramos conectar con el maestro. Ahora solo queda hacer una elogía a ese ser que vino a marcar una época a los que lo conocimos. Con orgullo puedo decir que fui parte del segundo proceso de la llegada de don Hernán Carrasco Vivanco. Las únicas veces que vi a ese buen hombre enojado al grado de rabia era cuando los directivos no respetaban el salario. El descanso, la parte humana del futbolista es triste, que hasta en su último día recalcó la necesidad de trabajar con las bases inferiores de nuestro alicaído fútbol. Nunca fue oído y da más pena que se le preste más protagonismo y credibilidad a políticos farsantes y periodistas parásitos que a un buen hombre, corrijo, que con buenos hechos demostró que quería lo mejor para nuestro fútbol. Una oración y una lágrima mía es suya, don Hernán. Esto es lo que hacía referencia precisamente en ese texto largo, dimensionado, en este caso decíamos de Julio Herrera Díaz. Voy a dejar la primera parte donde hace énfasis y eco, en este caso, a cómo se dio su arribo a Club Deportivo Águila en aquellos dorados tiempos. ¿Por qué hago alusión a lo de Julio Herrera Díaz? Porque futbolísticamente aportó y dejó un nombre en el fútbol salvadoreño. Y también, aparte de ello, un ejemplo, Julio Herrera Díaz gravitó, descolló
o sacó a relucir su fútbol en la década de los 90. Cuando muchos de sus compañeros, terminada la faena de trabajo, ya sea de práctica o de partidos, muchos se iban a los bares, restaurantes a compartir, él se convirtió en un profesional, ¿sí? Dedicó tiempo para formarse y ese es un ejemplo. No hay excusa. Por eso me hace recordar aquel libro que he abordado en varias oportunidades y esta vez no es la excepción. Serás lo que quieras ser. Señores, tomé, decíamos a bien, leer la segunda parte de esa escritura y de esa carta que le emite, en este caso decíamos hace unas horas atrás desde Canadá, seguramente Julio Herrera Díaz. Un saludo para don Luis El Pelón Ramírez, para su negocio precisamente aquí en Bel Air. Un saludo para nuestros buenos amigos de Águila Restaurant, de doña Mirna Restaurant, de Chano's Oyster, Micheladas en Bar. Los espero en un rato más, decíamos, en el momento que usted quiera venir a mi portal, Deportes con Daniel Mejía. Con la producción de don Ernesto Hernández. ¿Quién es don Ernesto Hernández? Les cuento, de los hijos adoptivos. Un día abordaré ese tema del alemán de origen salvadoreño Werner Ortiz Aybaja. Mi nombre es Daniel Mejía, que la pasen bien. Recuerde que la vida y el fútbol se viven a momentos, usted disfrútela con los suyos.